avanzamos teniendo en cuenta algo que se dijo ya, la necesidad de las múltiples miradas sobre un problema, ¿no? Y que esas múltiples miradas deben ser complementarias, donde, como decía Joel, y de acuerdo plenamente, la dimensión ambiental de eso no debe ser una mirada subsidiaria o colateral, sino creemos que debe ser una mirada central a la hora de pensar en las problemáticas de la hidrovía Paraguay-Paraná. Concretamente, y para introducirnos un poco en el informe está para leer, es de descarga gratuita, lo pueden descargar, así que yo voy a contar como los puntos centrales de este informe. Concretamente pensamos que pensar la hidrovía hoy, analizar la hidrovía hoy, estudiar la hidrovía hoy, implica ver un territorio donde convergen dos procesos, o varios procesos, pero dos entrelazados que son muy importantes. Un proceso estructural y que excede a la Cuenca del Plata y que nosotros venimos analizando y estudiando desde diferentes aristas y en diferentes trabajos, que tiene que ver con la crisis, ¿sí? La dimensión de la crisis, una crisis profunda, una crisis de la civilización que afecta muy fuertemente el proceso de espacialización y las formas de uso del espacio geográfico, ¿no? Esa crisis que se ha estudiado y conceptualizado de muchas maneras, que decimos que es una crisis de la civilización, que es una crisis económica, política, social, cultural, es una crisis múltiple y que esa crisis múltiple debe ser abordada también multidimensionalmente, ¿no? Y que esa crisis se expresa en América Latina en general, en la Cuenca del Plata en particular, a partir de las diferentes formas de violencia con el que el capitalismo realiza el ciclo de capital. Violencia sobre los cuerpos y violencia sobre los territorios, ¿no? Y que esas, formas de violencia en la Cuenca del Plata en los últimos años la estamos viendo de la manera más descarnada, ¿no? Incendios, desmontes, pueblos fumigados, desalojos, mega obras de infraestructura, ¿no? Una forma de apropiación violenta del espacio geográfico. Y la otra dimensión que se entrelaza, que también es bien propia de la Cuenca del Plata y que ya la mencionaba Laura, y que es más coyuntural, tiene que ver con el vencimiento de las tareas operativas de regradualizamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná, de la ruta troncal, y que de alguna manera habilita un escenario de discusión que hasta el momento no se estaba dando o se venía desarrollando solo desde algunos sectores, ¿no? En tal sentido, yo trabajo sobre IRSA y lo que intentamos identificar son cuáles son esas obras estratégicas y en qué territorios se emplazan, y esas obras estratégicas se emplazan sobre territorios estratégicos, ¿no? En tal sentido, creemos que este es un territorio estratégico. ¿Por qué es un territorio estratégico? Porque está en el corazón geopolítico de América del Sur, porque es una de las vías navegables más importantes de América Latina y más importantes del mundo, 3.442 kilómetros desde Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira, en Uruguay, porque está emplazada sobre una de las reservas de agua más importantes del mundo, como es el acuífero Guaraní, y pese a la diversidad de usos que se desarrollan sobre la Cuenca del Plata, su carácter de vía de tránsito para las producciones primarizadas de la región es la que asume en la actualidad una importancia vertebral en el debate político, económico y demás, relegando, como ya dijimos, otros debates que consideramos que son importantes. Este documento de alguna manera busca hacer una contribución al debate sobre los usos del río Paraná y el desarrollo de una infraestructura de transporte en respuesta a las dinámicas exportadoras que en las últimas 2 décadas sobre todo han estado marcadas por políticas de desregulación, concentración económica y privatización, ¿no? Entonces, de alguna manera, no sé cómo llegamos ahí, pero de alguna manera este trabajo está dividido en 5 capítulos. Yo voy a comentar muy someramente de qué va cada uno de ellos, pero el primero intenta poner la discusión en contexto, ¿sí? Creemos que, nosotros decimos que en las ciencias sociales el contexto se nos vuelve texto, ¿no? El contexto nos explica de alguna manera algunos factores que creemos que son importantes, ¿no? Y lo primero que tengo para decir en relación a eso es que la dimensión histórica que transformó en el imaginario público, pero sobre todo en la política pública, a el río Paraná en una hidrovía se fue
conformando desde los años 90 a partir del proceso de desregulación y privatización. Y ahí identificamos tres momentos bien claros o tres hechos bien marcados, ¿no? El primero es la reforma del Estado, ¿no? Que a partir del 17 de agosto del 89, mediante la ley 23696, habilita de alguna manera la provincialización, concesión y privatización portuaria, ¿no? Ese gran paraguas que fue la ley de reforma del Estado permitió el avance de la privatización sobre estos territorios. La segunda dimensión, ya se mencionó, lo mencionó Laura, tiene que ver con la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná en el año 95, que fue el corolario de ese impacto que generó la reforma del Estado sobre el territorio de la Cuenca del Plata a través de haberle otorgado al Consorcio Hidrovías Sociedad Anónima, integrado por la Nacional EMEPA y la dragadora belga Jan de Lul, las tareas operativas sobre el río Paraná, ¿no? La concesión fue prolongada y ampliada geográficamente en varias oportunidades hasta la actualidad, hasta el año pasado, ¿no? Donde esto empieza a al menos ponerse en debate. Si se revierte o no es algo que veremos, digamos, ¿no? Pero al menos ponerse en debate. Y el tercer punto, que para mí, creo que junto con la reforma del Estado para estos territorios es un punto nodal y muy importante, tiene que ver con la resolución 167 del Ministerio de Agricultura, ¿no? Del 25 de marzo del 96, que habilita la producción y comercialización de soja transgénica con el uso de glifosato, ¿no? A partir de ahí, concretamente, la hidrovía Paraguay-Paraná pasa a cumplir una función análoga a la que cumplió el ferrocarril a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es posibilitar la expansión de la frontera de los agronegocios, en lo que una década después la transnacional Syngenta va a denominar la República Unida de la Soja, ¿no? Un territorio que la soja no reconoce fronteras, decía la propaganda de Syngenta, esa idea de un territorio extranacional, ¿no? Que vulnera los controles y las fronteras estatales. Bueno, de alguna manera ese magma, esa argamasa normativa va a ir construyendo una idea de un río Paraná como una infraestructura extractivista altamente transnacionalizada, ¿no? Eso es importante porque en ese proceso, para ponerlo en números, digamos, de gran intervención sobre los territorios, que acompañó el avance de la expansión de la frontera agrícola, que pasó de un total de 16 millones de hectáreas con una producción de 35 millones de toneladas de granos en el año 90 a 40 millones de hectáreas aproximadamente y 147 millones de toneladas en la cosecha récord del año 2019, ¿no? Hubo una expansión sideral, ¿sí?, de los agronegocios. Solo en la primera década, ¿sí?, que va desde el 95 al 2005, solo en la primera década sobre la Cuenca del Plata se perdieron 160.000 pequeños productores agrícolas a partir de ese avance de la concentración sobre el territorio, ¿no? Este proceso que desde la geografía y otras disciplinas han estudiado como el proceso de pampeanización, ¿no? El avance hacia regiones extrapampeanas. Bueno, el segundo... esas eran las tres dimensiones. El segundo capítulo habla un poco sobre el título es Nueva licitación sin discutir el modelo, y yo para la exposición puse nueva licitación, digo, ¿no? Porque es algo que está en proceso de discusión. Ustedes, muchos de los que están acá saben mucho más que yo de eso. Este informe lo que da cuenta, de alguna manera, son en lo que yo considero que son en el último año y medio los tres periodos, las tres discusiones más grandes que se dieron sobre la licitación. Primero fue la creación del Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná, ¿sí? En agosto del 2020. Después, rápidamente, solo 3 meses después, se anunció el decreto 949, que todavía está vigente, ¿sí? Y hay una gran cantidad de debates sobre eso. Y grandes cuestionamientos al decreto 949. El primero es
que ese decreto es considerado una política de reprimarización, ¿sí? Porque el control operativo de la hidrovía vuelve a quedar en manos de las empresas privadas a partir de ese decreto, ¿sí? Porque habilita al Ministerio de Transporte a convocar una nueva licitación de obra pública por peaje. El segundo es que se le otorga una importancia o un rol protagónico al Ministerio de Transporte en detrimento de las provincias. Y el tercer aspecto, que es muy cuestionado, sobre todo por determinadas posturas soberanistas y que consideran que una de la discusión central está basada en el control comercial, es que ese decreto desestima la profundización del Canal de Magdalena, ¿no? Eso, de alguna manera, las grandes críticas que se le hace a ese decreto. Un año después, en agosto del 2021, se crea el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable para garantizar una nueva o varias u otras licitaciones, y el decreto 308 habilita a la AGP, a la Administradora General de Puertos, a hacerse cargo de la gestión y el control temporal de la hidrovía, escenario en el que estamos hoy, ¿sí? Escenario en el que estamos hoy, y que la verdad que ayer lo charlábamos, no tenemos demasiadas pistas para pensar cómo va a seguir en el corto y mediano plazo, más que algunas reuniones o conversaciones informales. Ella explicó el 15% de las agroexportaciones argentinas. Y la otra tiene que ver con garantizar una mayor fluidez en la circulación desde Confluencia hacia el norte, dado que la transnacional china Sinostel se quedó en el año 2016 con la reserva de mineral de hierro del Mutum, que es una de las reservas más importantes del mundo, por lo cual garantizar la fluidez y la navegación continua en ese tramo de la hidrovía Paraguay-Paraná es una pretensión del gobierno chino, y de hecho sabemos que, y esto fue público y fue mediáticamente reconocido, que el gobierno chino tuvo conversaciones en el momento en el cual se sacó a licitación, la licitación corta que finalmente no se completó, digamos. El gobierno chino intervino sobre esa licitación para garantizar que la empresa Shanghai Drilling Company pueda llegar a tener incidencia sobre el dragado de la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, algunas consideraciones finales, porque Gise me dice que quedan 5 minutos y yo hablé mucho y muy de corrido, perdón. Algunas consideraciones finales que en realidad tienen que ver más con reflexiones y preguntas que después podríamos levantar o recuperar en un diálogo posterior, ¿no? El vencimiento de la concesión de las tareas operativas sobre la hidrovía abrió un debate sobre la administración de una de las vías fluviales más importantes de la región, llegando a los actores políticos, económicos y sociales a posicionarse sobre el futuro hidroviario. Ese debate, sin embargo, prioriza aspectos vinculados a la producción y la exportación de commodities y obtención de divisas, relegando otras dimensiones que hacen a las condiciones de existencia de poblaciones y ecosistemas en un territorio amplio, diverso y complejo. Otra consideración. En la medida en que el conjunto de reformas legales y de infraestructura crean un marco atractivo para las inversiones, prevalecen los sectores más concentrados y los actores monopólicos con capacidad para competir con éxito en el mercado internacional, en desmedro del desarrollo de otras actividades y de otros sectores. Esto profundiza la heterogeneidad estructural y la vulnerabilidad ante las dinámicas del mercado internacional, signadas por la volatilidad de los flujos de capital y de las grandes empresas que se movilizan de un territorio a otro en búsqueda de mayor rentabilidad, vulnerando en esta dinámica todo tipo de control sobre impacto social y ambiental. En tal sentido, resulta relevante afirmar que una mirada integral sobre la soberanía no debería concebir a la circulación y a la logística exclusivamente con una dimensión de política comercial, como un negocio al servicio de las exportadoras, sino como integradas a procesos y equilibrios más amplios, donde la democratización de los usos del territorio, la desmonopolización, la sustentabilidad ambiental y social y la participación amplia de los actores sociales en el proceso de toma de decisiones ocupen lugares centrales y no meramente consultivos. Mirar al río como un territorio nodal en la reproducción material y cultural de los pueblos. Y finalmente, es importante mencionar y reafirmar al menos 3 de las demandas urgentes de los movimientos sociales en Argentina que materializan en la discusión pública una concepción más amplia e integral de soberanía. Primero, la sanción de una ley de humedales, ¿no?, que establezca presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenibilidad de los mismos. El cumplimiento efectivo de la ley de bosques, tras 15 años de su sanción, un porcentaje importante de las talas realizadas
se llevan adelante en bosques de alta protección, lo que evidencia la insuficiencia de los controles y las sanciones, esto vinculado también al avance sideral de las quemas, ¿no? Sobre todo sobre los humedales. Y tercero, la construcción de un espacio de participación efectivamente multisectorial para la discusión de las políticas sobre la hidrovía que garanticen la gobernanza en la participación real de las comunidades, instituciones y movimientos, superando que sea un espacio superador del fallido Consejo Federal creado en el año 2020. Bueno, y finalmente con ese código QR que hicieron las compañeras, compañeros de Cauce, pueden descargar el informe. Hasta ahí llego yo. Muchas gracias.